Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Espero que estén disfrutando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en familia, cuidándose los unos a los otros, pero orando también unos por los otros, por nuestros hermanos, y seguimos disfrutando de la palabra de Dios, que aunque a veces es fuerte, es la palabra de Dios y tenemos que compartirla igualmente. Hemos estado toda la semana en una serie sobre la necesidad del crecimiento espiritual. Ya vimos la necesidad del crecimiento espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo, para no andar como niños o como cristianos carnales. Ya vimos también la necesidad del crecimiento espiritual para ser buenos maestros. Y hemos pasado la semana viendo algunos aspectos importantes. Y quiero cerrar estas predicaciones con un tema no menos importante, porque en los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen, se hace cada vez más necesario que los cristianos crezcamos, porque el enemigo no descansa. El enemigo está tratando de hacer daño a la iglesia de Cristo. El enemigo está infiltrando sus soldados dentro de las iglesias para hacer daño. Y por eso es importante que nosotros crezcamos espiritualmente para poder saber y no dejarnos engañar por falsos maestros, porque habrán y hay falsos maestros con falsas doctrinas, y si un cristiano no tiene suficiente crecimiento espiritual, puede ser engañado. Mire conmigo segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios allí: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, esto ya está sucediendo. Ya encontramos falsos maestros por doquier, enseñando no la sana doctrina, sino apartándose de la verdad y volviéndose a cuentos, como dice aquí, a fábulas. Pero muchos se van tras estas fábulas. Por eso es necesario que el cristiano cada día entienda y lo haga, que crezca espiritualmente. Dice la palabra de Dios que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya estamos en esos tiempos. De manera, hermanos, que es importante que nosotros enseñemos la sana doctrina, pero para enseñar la sana doctrina tenemos que crecer y madurar y llenarnos de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para trabajar duro y defender a los hermanos más débiles en cuanto a estos engañadores. La palabra de Dios, en segunda de Pedro y capítulo 2, también nos habla de los falsos maestros. Dice allí, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículos 1 y 2, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice el 2, y muchos, nota hermano, ¿por qué tenemos que crecer? Dice, y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos falsos maestros, estos falsos o engañadores, van a convencer a muchos que han estado en el camino correcto, pero que no han crecido espiritualmente. Recuerde que en Efesios dice que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquier por vientos de falsas doctrinas. Pues aquí nos está hablando de los falsos maestros que ya están entre nosotros. Porque aquí el apóstol Pedro está hablando de que los falsos maestros vendrán. Pero dice, habrá entre vosotros falsos maestros. Pero sabemos, hermanos, que estos falsos maestros y estas falsas doctrinas ya están entre nosotros. Estos falsos maestros están llenos de adulterio, llenos de maldad, pecan, seducen. Dice la palabra de Dios aquí en 2 de Pedro 2:17 que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pero hermanos, si ya están, nos toca a nosotros crecer para no dejarnos engañar. Sé de muchos cristianos que se han apartado de la verdad para irse tras falsas doctrinas por una sola razón: porque no habían crecido espiritualmente. Y así como el cristiano que no crece se convierte en cristiano carnal, así también hay cristianos que por falta de crecimiento son engañados, son seducidos, son empujados hacia falsas doctrinas. No mencionaremos nombre por respeto, pero si andan por allí, llegando a las casas, conquistando a cristianos que ya están asistiendo a iglesias de sana doctrina, pero comprometiéndose a enseñarle supuestamente palabra de Dios, pero es palabra de hombre lo que enseñan. Entonces, más a mi favor, decirles en este cierre de las predicaciones de crecimiento que es necesario que crezcamos espiritualmente para poder defendernos ante las falsas doctrinas, ante los falsos maestros. Miren lo que nos dice Judas, el libro de Judas y versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Habrán hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dijo que habrá. Judas dice que ya hay. Y hermanos, tenemos que estar preparados. Los maestros a enseñar la sana doctrina, exhortar y convencer con la palabra de Dios para que los alumnos crezcan, para que no sean engañados. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Judas, adelante, versículos 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hay por ahí quienes se jactan de ser espirituales, pero cuidado, que son falsos maestros. Preparémonos
espiritualmente. Sigamos estudiando la palabra de Dios para no ser engañados y arrastrados, como dice aquí, porque estos llegan a las iglesias a causar divisiones. Dice el versículo 20 aquí mismo, en Judas: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. Sí, hermanos, por falta de crecimiento van a haber en las congregaciones algunos dudosos. Dice aquí, convencedlos. Maestro, tenemos una tarea. Líderes, tenemos una tarea: convencer a nuestros hermanos que dudan y que son foco de cualquier falsa doctrina para ser llevados por doquier. Seamos nosotros usando nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo, para que todo el cuerpo vaya creciendo juntos, unidos, creciendo en el amor, pero creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro. Volvamos a Segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios allí, Segunda de Pedro 3, versículos 17 y 18. Y ya está hablando aquí de que el día del Señor vendrá. Dice el 17 y el 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Recuerdan lo que vimos en Primera de Pedro, o Segunda de Pedro, capítulo 1, y versículos 8 y 9? Que si crecíamos no estábamos ociosos, ni caeríamos jamás, pero que si crecíamos y añadíamos a la fe, estaríamos firmes. Aquí nos repite Pedro, hablando de los falsos maestros de la venida del Señor, que tengamos cuidado para que nosotros no caigamos de nuestra firmeza. Por eso tenemos que crecer espiritualmente. Dice el versículo 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced, hermanos. Cierro esta sección de devocionales sobre el crecimiento, exhortándote, según lo que dice Pedro aquí, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que sigas creciendo, hermano, y ayudando a otros más débiles en la fe a que no sean engañados y arrastrados por estos falsos maestros. Que Dios le bendiga.